Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Hace un tiempo el presidente Luis Abinader dijo que los dominicanos no nos podemos cansar del tema Haití. Y en eso tiene toda la razón, porque Haití encierra para la República Dominicana algo vital de cómo evolucionen las cosas en el vecino país. Dependerá mucho la suerte de la República Dominicana. Recientemente el canciller estuvo de visita en Naciones Unidas y se reunió allí con el secretario general y le planteó las inquietudes del país con respecto a la realidad del vecino. Los dominicanos apoyamos ese tipo de planteamientos, aunque uno entiende, y lo he dicho en otras oportunidades, que República Dominicana tiene que hacer ajustes importantes en su discurso con respecto a la realidad de Haití. En esencia, yo creo que las posiciones del gobierno dominicano son correctas, pero por ejemplo nosotros tenemos que manejar de una manera un poco más inteligente el lenguaje, ajustarlo más a los estándares, a las exigencias del lenguaje diplomático, porque usted no puede andar por ahí sugiriendo, proponiendo una intervención militar en Haití, porque Haití es miembro de Naciones Unidas y una nación soberana como República Dominicana sugiriendo la intervención en otra nación igualmente soberana, independientemente de los problemas que pueda tener, es algo que no es compatible con el derecho internacional. No es lo mismo decir hay que actuar en Haití que sugerir que la comunidad internacional debe ser solidaria con Haití y ayudar a esa nación a superar los problemas de inseguridad que tiene y todas sus falencias en un gesto solidario. Puede que usted esté diciendo lo mismo, pero hay cosas que usted tiene que distinguir. Y eso es importante porque el discurso de Dominicana con respecto a Haití en el vecino país no se percibe bien, independientemente de si el haitiano es consciente o no de sus limitaciones, de sus problemas. Pero a veces se percibe como que hay una actitud de cierta hostilidad de República Dominicana hacia Haití. O al menos se aprovecha ese déficit que hay ahí en nuestro discurso para presentar la posición dominicana como una posición antihaitiana, que no lo es. Pero bueno, uno de los problemas más serios que hay en la vecina nación, que es lo que realmente impide que pueda haber allí cierta estabilidad, es la ruptura del sistema ancestral de reparto de la influencia política y de la distribución de los bienes públicos que durante mucho tiempo, valga la redundancia, ha prevalecido en esa nación. Tradicionalmente en Haití ha gobernado el que ha sido capaz de ganarse el respaldo de los distintos grupos sociales que conforman la pirámide, la estructura social del país, compuesta por un montón de clanes, de grupos, que son los que de alguna forma participan en la distribución del poder. Gobierne quien gobierne, tiene que siempre tomar en consideración la existencia de esos grupos. Y cuando el equilibrio resultante de ese
reparto se rompe, entonces Haití entra en un periodo de inestabilidad. Y hace tiempo que eso se rompió. Y por eso muchos de esos grupos han devenido en pandillas, en mafias, en asociaciones de delincuentes, para forzar un reparto que sencillamente no se corresponde con lo que ha sido la tradición. Eso es lo que está ocurriendo en Haití. Y lamentablemente, todo esto se ha evidenciado como algo que va en beneficio de algunas élites, pero que tiende a perpetuar la inestabilidad y la pobreza, la situación de exclusión en que vive la inmensa mayoría del haitiano. El haitiano no está interesado en instituciones sólidas, porque de la debilidad de Haití es que se nutren esos grupos. En eso es que consiste la lucha en Haití, por quién participa en mayor medida de lo poco que hay para repartir. Y ese reparto se puede hacer con toda libertad cuando no hay reglas. Por eso usted ve que los haitianos, todos, prácticamente todos, me estoy refiriendo a su clase política, rechaza la injerencia externa, la colaboración con la comunidad internacional para procurar instituciones sólidas. No están interesados en eso. Así las cosas, entonces la comunidad internacional, consciente de eso, se niega a poner en manos de los líderes haitianos los recursos de la colaboración. Y eso constituye también una limitante, algo que desincentiva la solidaridad internacional. La percepción de que los esfuerzos terminarán favoreciendo a ciertos grupos, a ciertas élites. Y entonces, para la República Dominicana, ese es un verdadero problema. Por eso ha sido difícil la colaboración entre Haití y República Dominicana. A los haitianos no les interesa una frontera en orden, una frontera que esté segura como consecuencia de la colaboración entre los dos países. En la mayoría de las naciones que tienen fronteras hay espacios de colaboración, el interés en que las cosas funcionen adecuadamente y se ponen de acuerdo, aprueban reglas, firman acuerdos. Con Haití eso ha sido imposible. Y ha sido imposible poner a funcionar adecuadamente la Comisión Mixta Bilateral. Desde que se creó, eso ha tenido algunos interludios en su funcionabilidad, porque los haitianos sencillamente no están interesados en eso. Nosotros hemos hablado de la necesidad de un acuerdo de libre comercio. Ha sido imposible colaborar para evitar el tráfico de armas, las actividades delincuenciales en la zona fronteriza. Ha sido imposible. No hay simple y llanamente nadie con quien hablar, porque el interés de los haitianos es aprovechar para de alguna forma lucrarse. Y esa es la realidad que prevalece, que ha prevalecido durante mucho tiempo en la vecina nación haitiana. Ahora, recientemente, la policía emitió un comunicado en donde dice que hay dominicanos participando en los grupos delincuenciales que existen en Haití, que hay legiones de dominicanos
participando en las bandas criminales. Eso dice la policía haitiana. Y se basa en lo que dijo un pandillero al que se le atribuye una ascendencia dominicana, que habría dado unas declaraciones en ese sentido. En realidad, la connotación que se le ha dado a eso, yo creo que pone en evidencia muchas cosas. Pone en evidencia la posición de muchos grupos en Haití, porque esa no es una posición exclusiva de los responsables de la policía de Haití. Eso lo hemos visto, ese ha sido el discurso de algunos políticos haitianos. Yo destaqué hace un tiempo, cuando asesinaron a Orlando Jorge Mera, un tweet que puso Claude Joseph, que fue ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro de Haití. Un hombre que fue grabado, firmado, mientras quemaba al frente de un grupo de haitianos una bandera dominicana, con lo cual expresó su desprecio por los dominicanos. ¿Qué dijo en un tuit que publicó este señor a propósito de la muerte de Orlando Jorge Mera? ¿Y qué conclusión sacamos nosotros a propósito de eso? Trataremos el asunto después de una pequeña pausa. Claude Joseph dijo en un mensaje a través de la red social Twitter lo siguiente: presento mis condolencias al pueblo dominicano y a la familia del ministro Orlando Jorge Mera, quien fue asesinado a tiros este lunes en su oficina. La inseguridad es real en ambos lados de la isla. Sigo creyendo que los dos países deben trabajar juntos para contrarrestar este problema. Y esto lo dice Claude Joseph. Publicó en ese mismo mensaje una foto del ministro Orlando Jorge Mera, aparentemente un gesto de solidaridad con la familia y con el pueblo dominicano. Pero Claude Joseph lo que estaba era reiterando algo que ya él había dicho a propósito del discurso dominicano, cuando instaba a la comunidad internacional a involucrarse en Haití como una forma de asegurar la paz en esa nación, de contrarrestar los grupos criminales que tienen allí el control de medio Haití, sino de Haití en su conjunto. A él le molestó ese discurso y mensajes en ese sentido del presidente Abinader. Y decía que nosotros también teníamos problemas de delincuencia, igual que Haití. Y se apoyaba en un mensaje del Departamento de Estado a sus ciudadanos con respecto a las medidas que debían tomar a la hora de viajar a la República Dominicana. Y algunos señalamientos con respecto a situaciones de violencia que imperaban en ese entonces en el país. Y él, apoyándose en eso, quiso presentar a una República Dominicana sin calidad moral para abordar el problema de Haití, casi igualando a las dos naciones. Este otro mensaje va en esa misma dirección. Y el comunicado de la policía de Haití va también en esa dirección. Y pretende presentar la situación de violencia que existe actualmente en Haití como una responsabilidad de haitianos y de dominicanos, que realmente no es así. Ahora, ¿qué se logra con eso? Bueno, lo que se logra es que las soluciones sean las mismas para las dos partes y que a la República Dominicana se le dé el mismo tratamiento. Y es una forma de debilitar el discurso dominicano con respecto a la situación que prevalece en Haití.
que es funcional a los intereses de los grupos que aprovechan el caos para repartirse lo poquito que hay allí. Y naturalmente es funcional para los grupos de delincuentes que cometen todo tipo de tropelías en esa nación. Ahora, yo le digo a la policía haitiana, presenten ustedes realmente las evidencias de que hay legiones de dominicanos involucrados en las pandillas haitianas. Eso sencillamente es imposible. Eso sencillamente es imposible porque en Haití hay una lucha entre bandas haitianas por los espacios. No es verdad que los dominicanos van a tener ese nivel de incidencia. No se puede descartar que haya uno que otro, o que hayan grupos de dominicanos que participen de eso. Pero operar en Haití dentro de bandas criminales es algo sumamente difícil. Para eso se necesita de mucho arraigo en la sociedad haitiana, para usted tener jerarquía dentro de grupos delincuenciales. Además, hay pandilleros que tienen domicilio conocido en Haití, que tienen nombres y apellidos y domicilio conocido. Y la policía haitiana ahora acaba como de descubrir, y esa es lo que se nos presenta, ha hecho un descubrimiento y se ha dado cuenta de que nosotros tenemos una gran participación en la delincuencia de Haití. Miren qué cosa. Y sin embargo, la policía haitiana no ha sido capaz de detener a esos criminales que tienen nombre y apellido y que son capaces de tomar el edificio del Ministerio de Justicia, que son capaces de tomar bajo control el puerto donde se recibe el combustible de Haití, dejando a esa nación sin el aprovisionamiento de eso que es esencial, que tiene el control de territorios en esa nación. Ha sido simple y llanamente incapaz de eso. Venir con la teoría de que República Dominicana tiene alguna cuota de responsabilidad en eso, persigue precisamente eso. Y entonces eso, yo digo que es muy revelador, porque dice en qué actitud están los haitianos. Ellos quieren tener su caos porque les resulta provechoso. Y nosotros, cuando planteamos la necesidad de intervenir para corregir los problemas que hay allí, estamos atentando contra los intereses de esos grupos. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Ahora, yo he llegado a la conclusión de que el problema de Haití realmente le queda grande a la República Dominicana. Es un problema que nosotros hemos visto cómo crece, cómo se hace más complejo, y no hemos podido evitar que crezca. Un amigo me decía, nosotros los dominicanos estamos esperando que el problema se haga más complicado, que llegue a unos niveles tan grandes que su solución sea altamente dolorosa o casi imposible. Casi imposible. Y eso realmente es un grave problema. Nosotros vamos a tropezar con ese problema de cualquier forma. Es cuestión de tiempo. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay un problema silencioso en Haití, gravísimo, que crece todos los días. Es ese problema de degradación del medio ambiente. La desertificación, que crece, crece y crece. Pero además de eso, va acompañado este proceso con la contaminación creciente de las aguas para consumo humano. Haití tiene agua suficiente para satisfacer las necesidades todavía de la gente. Sin embargo, cada vez la contaminación es mayor y llegará un momento en que el agua disponible no estará
apta para su consumo por parte de la población. ¿Y qué usted cree que va a ocurrir? Simple y llanamente, lo que va a ocurrir es que el que no encuentra agua en el territorio de Haití la va a buscar en algún otro sitio. Pero además de eso, Haití, conjuntamente con República Dominicana, la isla nuestra, es uno de los espacios más vulnerables al cambio climático. Eso aparece en todos los estudios que se han hecho. Esos fenómenos climatológicos extremos, los huracanes, la sequía, eso golpea duro en todo el territorio nacional. Pero Haití es más vulnerable que la República Dominicana. Y ese es otro factor que va a ir empujando a la población haitiana hacia el territorio de la República Dominicana. Luego está el problema de la violencia que todos conocemos, que también contribuye a desplazar a los habitantes de una comunidad a otra e incluso hacia afuera del territorio de la nación. Y está entonces también la indiferencia, que frente a todo esto, la indiferencia pasmosa, yo digo que para nada inocente de la comunidad internacional frente a la desgracia de ese pueblo. Yo creo que es una indiferencia que raya en lo criminal. Y me perdonan el término, porque nadie está obligado por los problemas de otro. Aunque si usted participa de alguna forma en la conducción de asuntos extranjeros, debe ser consecuente, porque el agravamiento que se ha visto en la situación de Haití ha ocurrido con el acompañamiento de la comunidad internacional. Y es la consecuencia de la mala dirección de quienes han estado influyendo desde hace mucho tiempo en la situación de ese país. De eso no tenga la menor duda. Por eso usted ve que los haitianos además son reacios a las intervenciones externas, porque ellos te dicen que no ha sido una intervención virtuosa, porque hasta el cólera le llevaron. Y no dejan de tener razón. No dejan de tener razón, aunque en realidad ellos de alguna manera también boicotearon las misiones de Naciones Unidas. Las boicotearon. Por eso que les decía en el segmento anterior. Y entonces, cuando usted ve que la República Dominicana plantea que no hay una solución dominicana al problema haitiano, eso entraña una visión y se puede decir que hasta una acusación. Sí, vamos a hablar de eso. Permítanme otra pausa. Cuando República Dominicana dice que no hay solución al problema de Haití pasando por República Dominicana, que no hay solución dominicana a los problemas de Haití, lo que está diciendo es, lo que está sugiriendo es que alguien lo está intentando, que alguien ha concebido ese tipo de solución. Es una advertencia y es una referencia a algo concreto. Y quien ha estado incidiendo, quien ha estado manejando los asuntos de Haití, es simple y llanamente Estados Unidos. Eso no hay que demostrarlo, porque todo el mundo sabe que quien decide es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, simple y llanamente, su política es no involucrarse en los asuntos haitianos. Alguien dijo, la mejor política para Haití, un responsable estadounidense, la mejor política para Haití es no tener ninguna política. Y procurar que sean los haitianos los que carguen con sus propios problemas. Y eso, de alguna manera, entraña para la República Dominicana un verdadero problema, porque resulta
que nosotros somos los vecinos de un país en descomposición, de una nación a la que de alguna forma la comunidad internacional ha empujado hacia la disolución. Porque hay una cuota de responsabilidad de la comunidad internacional en lo que tiene que ver, en lo que ocurre ahí en Haití. Y cuando uno constata eso, tiene que llegar a la conclusión de que en cierta medida la posición dominicana es contradictoria. Es contradictoria porque, por ejemplo, yo he escuchado al canciller dominicano decir que República Dominicana es un aliado estratégico de Estados Unidos. Muy bien, nosotros nos hemos llevado bien con Estados Unidos es nuestro principal mercado, hay 2 millones de dominicanos que viven en territorio estadounidense, hay nexos que son realmente fuertes. Pero ¿qué aliado estratégico impone una solución tan dolorosa de un problema tan grave como el de Haití? ¿Cómo se la impone a un aliado estratégico? Eso no es darle un tratamiento de aliado estratégico en el caso de República Dominicana. Por tanto, usted lo que está es proclamando usted una alianza que en términos concretos no existe. Por lo menos a nosotros ese no es el tratamiento, por más discurso que haya en ese sentido. Esa es la verdad. Y lo que uno percibe es un esfuerzo que justifica eso que está diciendo el gobierno dominicano. Pero hay una contradicción, porque a veces se cree como que usted va a conseguir altos niveles de comprensión cuando usted, su política exterior, que conlleva el manejo de esa situación tan delicada, usted la pone en manos de gente que piensan en inglés, como es el caso del propio canciller, y con eso no lo quiero ofender. Yo creo que Cancillería hasta ahora ha tenido una posición que es una posición correcta. El presidente Abinader la ha inspirado, pero evidentemente que es un hombre que viene de la sociedad civil, y la sociedad civil nosotros sabemos cuáles son sus compromisos y qué es lo que piensa con respecto al asunto haitiano. Y lo que tiene que ver con Haití, la frontera, la política exterior, está en manos de la sociedad civil. Ahí se da el caso de que en la reunión con el secretario general de Naciones Unidas, quien acompañaba al canciller Álvarez era el vicecanciller responsable de la política exterior multilateral, viceministro Rubén Sillier, que piensa en francés. Uno piensa en inglés y el otro piensa en francés. Y entonces cuando uno ve eso, pues evidentemente que hay una contradicción ahí. ¿Y cómo usted garantiza coherencia cuando usted sabe que los responsables del manejo de un asunto tan delicado como este, en el fondo y hasta en la superficie, coinciden con eso que quieren imponerle a la República Dominicana, esa solución que el propio gobierno dominicano denuncia como indecente? Ahora nosotros también tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos aprueba tan rápido esas ayudas a Ucrania multimillonarias? Multimillonarias. Eso se aprueba en el Congreso rapidísimo, casi sin oposición. Cuando usted ve que hay discusión respecto a algunos detallitos, cómo nosotros vamos a controlar que los recursos se usen correctamente, pero todo el mundo levanta la mano. Y ahora se está diciendo, le preguntaron a la directora de la USAID, Samantha Power, ¿a cuánto asciende la ayuda que le están dando actualmente a Ucrania? Y ella dio un dato. Entre 5.000 y 6.000 millones de dólares mensuales. Y ella dice que hay que buscar un mecanismo para ver cómo es que se está gastando ese dinero.
pero le está explicando al Congreso que eso evidentemente que no es suficiente, porque resulta que la economía de Haití, de Ucrania, está funcionando en un 35%. Y evidentemente que ese país, si quiere mantenerse a flote y hacer algún tipo de resistencia a los militares rusos, pues tiene necesariamente que contar con el apoyo. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es por qué se aprueba eso tan rápido. Y por qué, sin embargo, no se es tan diligente cuando se trata de un asunto que pudiera parecer como hasta, qué sé yo, elemental, su manejo. Resulta que la deuda de Ucrania, la deuda pública externa, es de 56.000 millones de dólares. Ahora, a finales de este año, hay vencimientos por más de 3.000 millones. Y se plantea, bueno, pero el gobierno de Ucrania plantea la necesidad de una condonación de esa deuda. Pero hasta ahí no llega la solidaridad. ¿Por qué? Bueno, porque una buena parte de la ayuda en realidad va a parar a manos de empresas estadounidenses, porque eso es una ayuda en especie, en armamento, en bienes de distintos tipos. Y quienes tienen a cargo eso son empresas estadounidenses. Ese es un buen negocio. Ese es un buen negocio. Y es una manera de usted apoyar grupos internos, complejo militar industrial, toda esa gente que fabrica armamento. Y luego, por eso usted ve que en el Congreso se levanta la mano con tanta facilidad, porque todas esas empresas son las que financian las campañas. Pero bueno, en el caso de Haití, usted encuentra que es un país que se está cayendo a pedazos. El problema de Haití se resuelve con muy poco dinero si usted compara los recursos que está absorbiendo Ucrania. El problema es que en Haití eso no representa, no hay forma de usted hacer un buen negocio con Haití. Eso lo único que representa es pérdida. Miren lo difícil que ha sido la aprobación de la ayuda a Centroamérica. Eso que dijo López Obrador, le echó en cara a Biden que habían hecho un arreglo, que México había decidido trabajar conjuntamente con Estados Unidos para hacerle frente a los flujos migratorios, y que entre las cosas que se habían acordado estaba que Estados Unidos iba a hacer una inversión en Centroamérica, en los denominados países del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala, El Salvador. Y sin embargo, eso había quedado en letra muerta. Algo que venía, un plan que venía incluso de los tiempos de Biden. Ustedes recuerdan que una vez vino el propio Biden a República Dominicana, siendo vicepresidente de Obama, que después de aquí se fue para Centroamérica, porque Obama le había encargado manejar eso. Bueno, ese plan venía de ahí. Trump lo retomó, eso quedó después en letra muerta también. Biden, como presidente, asumió un compromiso en ese sentido, y todavía eso se puso ahora otra vez entre las decisiones de la Cumbre de las Américas, pero eso no se ha aprobado en el Congreso. Es que esas cosas no se aprueban con mucha facilidad, porque ahí no hay ese interés. Haití no representa ese interés para esos grupos que lo que andan buscando es alguna oportunidad de negocio. Y entonces todo eso le cae a la República Dominicana. Y ese es un verdadero problema que tiene nuestro país. Y bueno, yo creo que República Dominicana tiene una política con elementos muy claros, pero nosotros tenemos que saber, estar conscientes de que si nosotros no nos plantamos, poco a poco nos van a ir imponiendo la solución que el otro quiere.
En eso se viene trabajando desde hace décadas, eso no es de ahora. Y el asunto ha sido una posición persistente.